Kaixo, arratsaldeon, bienvenidos un sábado más a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza, aquí en Herri Ratia Loyola Media. El 30 de diciembre, hablamos lógicamente del pasado año, de 2009. Como decimos, el 30 de diciembre fue un día triste para el cine, para ese cine intrépido, ese cine experimental, vanguardista y poco comprendido por muchos, pero adorado por quienes llegaron a conocer a nuestro personaje de hoy. Hablamos de Iván Zulueta, el director donostiarra que fallecía en la madrugada de ese 30 de diciembre a los 66 años de edad a causa de una insuficiencia respiratoria. Llevaba ya, de hecho, un tiempo con una salud bastante delicada. Quienes la arroparon aquellas últimas horas dicen que murió muy tranquilo, desde luego mucho más tranquilo de lo que fue su vida, sin duda. Su vida y su carrera marcada por un título maldito, Arrebato, que aún hoy se recuerda y que es objeto de numerosos homenajes, uno de ellos organizado por el Cineclub Cresala en los últimos días, escasos metros en concreto de estos estudios, en la calle Arrasate Donostiarra. Hoy nos proponemos hacer un repaso somero de la vida y de la obra de Iván Zulueta, que no se limita desde luego al cine. Bueno, como hemos adelantado en el prólogo del programa, en la introducción, hoy queremos repasar la vida y la obra de uno de los directores quizá menos conocidos o menos reconocidos, a menos socialmente. A muchos de ustedes quizá no les suene demasiado. En algunos foros se habla incluso de uno de los directores malditos del cine español. Hablamos del donostiarra Iván Zulueta, fallecido, ya lo saben, el pasado mes de diciembre a los 66 años de edad. Begoña del Teso, José Luis Lanzagorta, están ya ambos en nuestros estudios de Donostia. Arratsaldeon bioi. León. Bueno, antes que nada, gracias por acompañarnos y sin duda vais a poder despejar, ¿no?, algunas incógnitas de la vida de este director donostiarra, porque ambos ya le conocisteis, trabajasteis con él, o en fin, tuvisteis algún tipo de relación o fuisteis también de algún modo testigos de los altibajos de su vida. Quería preguntaros antes que nada si estáis de acuerdo con esa afirmación que realizaba antes Zulueta como uno de los directores malditos del cine español, en tanto en cuanto, bueno, la cantidad de su obra quizá no hizo justicia a su talento, José Luis. Hombre, teniendo en cuenta que es reconocido sobre todo por una sola película que hizo en el 79, creo, ¿no? Eso ya, bueno, pues te da una etiqueta un poco de maldito, porque la obra no continuó con la acogida que tuvo aquella película, ¿no? En ese sentido, sí. Yo diría que más que maldito, también mítico, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones. Sí, Begoña. No, yo no creo que sea maldito, y además, francamente, ya que él ya no puede defenderse y totalmente, y quizás nunca lo intentará, pero él ya está un poco harto de ser considerado maldito. Lo único que decía que, bueno, que acaso con ese aura de malditismo hubiese conseguido un productor más fácilmente, porque ahora lo maldito se lleva mucho. No consiguió un productor, porque los tiempos y los ritmos de Iván pues eran especiales y distintos. Pero yo creo que en esto hombre, a Iván supongo que le hubiese gustado hacer, y él lo decía, por West Side Story y My Fair Lady, pero le tocó hacer una película que sería reconocida 10 años después, 20 años después, y que ahora es, como ha dicho José Luis, un auténtico mito. O sea, tuvo el reconocimiento que podía esperar al hacer ese cine que hizo en aquellos tiempos, en una España en la que solamente había o los Verdes empiezan los Pirineos o Saura con Pipermin Frappé. O sea, él mismo arriesgó, y él mismo, yo creo que ha tenido su reconocimiento cuando el mundo la ha podido reconocer. Si tuvieseis que elegir una palabra o un término para definirle como autor y director de cine, y quizá también como persona, ¿no?, porque su carrera personal y profesional de alguna forma también estuvieron ligadas, José Luis, que yo como autor de cine
conozco Arrebato y lo demás lo he visto. Bueno, sí, efectivamente, lo hemos comentado también, aparte de director de cine, fue cartelista. Sí, yo más lo conozco por eso, ¿no? Por su aspecto en el apartado gráfico, ¿no? En lo que es la gráfica que hizo. ¿Cómo lo definiría? Pues lo definiría como pop, como elegante, como inteligente, como muy talentoso, por ahí, en esa línea, vamos. Y yo, pues, seductor, en el mejor sentido, porque son palabras que a mí me gustan mucho por su doble significado, pues seductor, vampiro, divo, guapo en los tiempos en los que... Es que, a ver, Iván, como otros tantos, era guapo, rico, sabía idiomas, cuando en estas ciudades pues casi nadie era guapo, casi nadie sabía idiomas y casi nadie era rico. Y viajó a Londres, a Nueva York, a París, a Ibiza, a Marruecos, por mucho antes que todo el demás. Y entonces por eso yo digo que era seductor, vampiro, divo y magnífico, excéntrico, glamuroso, ¿no? Glamuroso, pero entenderme bien, o sea, en el mejor sentido de la palabra, que también tiene una carga explosiva fuerte, ¿no? O sea, glamuroso es la palabra. O sea, y yo esto igual hablamos un poco de él como figura, ¿no? Pero en el vis a vis, en las distancias cortas, sí. No tuve mucho trato con él, solo en esta exposición de 2002 que hicimos. Muy educado, una persona muy respetuosa, aparte de todo lo que ha dicho Begoña, ¿no? De que era seductor. Encontré que era una persona, para todo lo que había vivido y para todo el mundo en el que se había movido, que seguía siendo de una gran elegancia y de un gran respeto en el vis a vis, en el cara a cara, ¿no? Sí, en el cara a cara no tenía nada de maldito, ¿no? O sea, no, yo me he referido a lo de maldito, que ha quedado una película ahí como por supuesto, una filmografía muy corta, ¿no? Y parece como que pero además es la palabra que se utiliza, pero es que eso en el cara a cara, pues era todo lo que tú has dicho. Yo creo que todo lo que yo he dicho, lo que podían decir sus amigos más íntimos, más mimoso, trabajador. Si conseguías embaucarle, le gustaba ser embaucado, le gustaba ser convencido para trabajar. Yo le recuerdo en Villaloa cantando a Serejé como un enloquecido con con otra amiga, con Virginia, ¿no? Y entonces pues verles cantar a Serejé al supuestamente maldito, Dios mío, y yo estoy aquí, o me acuerdo, si me permitís, bueno, como estamos en recuerdos personales, el contacto conmigo a través del periódico y a través del Diario Vasco y a través de la telefonista. Y entonces la telefonista en 1997 me dice: ¿te ha llamado Iván Zulueta? Y claro, para ella, pues bueno, pues Iván Zulueta, uno de mis entrevistados o de mis contactos, o sea, y yo me quedé muda de ilusión y de pavor, ¿no? Luego nos juntamos en el Viagis y era eso, eso lo vuelvo a decir, seductor, elegante, educado, robándote las palabras y en el fondo un magnífico chico bien de San Sebastián. Sí, un aristócrata. Que mantenía... Era de familia burguesa, ¿no? Mantenía. Su padre era abogado, aunque bueno, fue director del Cinema al Día, si no recuerdo mal, y su madre era pintora, aunque quizá no profesional, ¿verdad? Su madre... pintora amateur. Sí, por supuesto, sí, además que sí, era la época en que era la época en que, o sea, que sí, las mujeres no exponían, no es una reivindicación feminista, no, eran señoras de su casa que pintaban o hacían música o tocaban el piano y no solamente era burgués, son apellidos muy importantes, Zulueta y Besón y la madre Vergara Jauregui. Es la historia de
no solamente de San Sebastián, sino de todo el País Vasco, Zuloeta, los palacios de Zuloeta en Vitoria, grandes historias en Cuba, o sea, era más que un burguel donostiarra, era la aristocracia sí, de San Sebastián. Decías Vergara Jáuregui, no lo hemos dicho, pero él en realidad se llamaba Juan Ricardo Miguel Zulueta Vergara Jáuregui, ¿verdad? Lo que pasa es que lo de Iván, llamarse en aquella época Iván, quizá... Sí, claro, estamos hablando del año 43. Como tantos nombres, ¿no?, que estaban... Vamos, que no podías poner a tus hijos ciertos nombres, ¿no?, porque no estaban aceptados. Pero tanto don Antonio como doña Consuelo sí quisieron llamarle Iván. O sea, no... Sí, y en el juzgado no se lo permitieron. Por su relación con, digamos, es un hombre ruso, con el terrible, ¿no? Con el terrible que también era él. Sí, efectivamente. Sí, volviendo al término aristócrata que Begoña lo ha definido en lo social, ¿no?, en la situación socioeconómica de la familia, yo también diría que él era aristócrata en cuanto a su manera de ser, a su presencia, a su elegancia, ¿no?, lo que quería decir antes, ¿no?, ese refinamiento que yo las pocas veces que estuve con él pude percibir, incluso en su obra, ¿no?, que la obra gráfica es muy refinada, su manera de dibujar es refinada, sus expresiones son refinadas, sus gustos musicales también. Era amante del glam rock y de todo ese mundo de la sofisticación, ¿no? Sí, o sea, era aristócrata, yo creo que en los dos sentidos, ¿no? Además es lo que hemos dicho, o sea, por un lado yo he citado My Fair Lady, tú puedes citar a David Bowie, pero es que además era Lou Reed, o sea, personajes que claro, poco a poco van construyendo una mitología personal y una aristocracia personal y yo no solamente me he querido decir en lo socioeconómico, es que aparte era muy, yo le llamo guapo, era muy guapo, sí. Era muy guapo, o sea, con aquella, yo le recuerdo, y además está continuamente en las imágenes con aquella gabardina, o sea, una gabardina, aparte de cuando le ves de joven, que ya bueno, de joven ahora que se le ven en las imágenes ahí colgadas en la red, era para morirse, ¿no? Pero aquel caballero que te recibía con la gabardina puesta, el pelo blanco tan bonito, o que estaba con el albornoz azul frente a las enredaderas de Villaloa, o sea, es que era pues eso, o sea, pues para enamorarse de él, aunque lógicamente enamorarse de él podría ser maravillosamente peligroso. Efectivamente. ¿Por qué, Begoña? Por lo que hemos dicho, porque yo defiendo a Iván como un vampiro, o sea, robaba energía, la tomaba, pero vuelvo a decir, para mí los vampiros son seres magníficos, y era peligroso pues porque tenía su mundo, y penetrar en su mundo en todos los sentidos, pues te jalaba, te arrastraba, él quería ser amado. Bueno, pues la amabas o no la amabas, te protegías o no te protegías, pero por eso forma parte de su gloria, ¿no? Claro, o sea, era perfecto para seducir y ser seducido o seducida por él. Vivía un poquito, decías, en su mundo. ¿Tenéis la sensación de que era un ser solitario? Porque se dice que durante su infancia él estudió marianistas, en el Colegio de Marianistas de Donostia. Se decía que no tenía muchos amigos. No sé si yo eso no te podría responder. Yo no, por lo poco que lo conocí personalmente, no lo llamaría una persona solitaria para nada. Pero no sé cómo fue su infancia, la verdad. No, yo no sé, yo tampoco le llamaría solitario, o sea, a él le gustaba la gente hasta cierto punto, y cuando le dejaba de gustarle, lo que pasa que si has estado mucho tiempo recluido en tu casa, pues el primer contacto pues siempre te da miedo. Y yo me acuerdo que cuando le hicimos el maratón de cine en el Principal con motivo de la exposición y todo aquello, pues claro, por un lado era lo que él deseaba, ya está,
ya estás reconocido, ya no eres maldito, ya tienes el principal lleno, ya te aplauden lo que no te aplaudieron cuando estrenaste en el cine azul de Madrid Arrebato y no se enteró nadie. Pero claro, por otro lado, era el miedo de alguien que no está en contacto con la sociedad como nosotros entendemos el día a día, o sea que sí, no bajaba a comprar el pan, no para ir al cine, pues bueno, pues había que organizar pues toda una parafernalia, pues porque o a veces tenía agorafobia, otras veces tenía claustrofobia, y otras veces pues pasaba del mundo, y otras veces el mundo pasaba del, pero no sí, pero no era solitario, ¿no? Solitario no era una cosa de ay, que no venga nadie, ay, que no sé qué, no, pues había que estar con la gente. Sí, yo creo que tenía bastantes, no sé, tenía una especie de pánico a encontrarse en ciertas situaciones que a la vez le atraían y le asustaban, ¿no? Pero repasando un poco, aunque sea fotográficamente su vida en el trabajo que se hizo, siempre le ve rodeado de gente, en los equipos de rodaje, en sus estancias en Marruecos, nunca se le ve a una persona solitaria, ni mucho menos, siempre rodeado de una gran clac, ¿no? Y de muy muy rodeado. Y luego también en sus cuando salía, lo que pasa que bueno, pues a ver, que estaba toda su historia con la droga tal y cual que la atacó físicamente también, entonces pues bueno, pues no era no era una persona que pudiera decir, ala, bajo la cuesta de Miraconcha, me tomo un vino y me subo y tal y cual, no, pues no. Eligió otra. Para eso hay miles de personas que no son Iván Zulueta y que sobre las cuales no hacemos tertulia, pero no era solitario, no era raro, no iba de maldito, no sé qué, o sea, mil cosas, ¿no? Con 17 años se va a Madrid, si no me equivoco, aunque ya había estado antes con 6 años, se matricula en los estudios de decoración en el Centro de Nuevas Profesiones, también hace un examen para estudiar cámara en la Escuela de Cine, pero al parecer suspende y en el 63 decide cruzar el charco e irse a Estados Unidos, a Nueva York, ¿verdad? A esa Nueva York de la Nouvelle Vague, del pop art de Andy Warhol, José Luis, en la obra de Zulueta se recoge muy bien esas influencias. La influencia del pop es clarísima. Y yo no conocía su obra de esa época, me fue revelada en esta exposición, ¿no? Que hablo del 2002, los apuntes que hizo en un blog o en varios blogs de Nueva York, unos dibujos pop preciosos. Y sí, yo pienso que tuvo gran influencia en todo su grafismo posterior, pues tanto el arte pop como también veo cosas del arte pop inglés, ¿no? Del Yellow Submarine y todo ese mundo, bueno, y la psicodelia, todo eso mezclado, ¿no? Pero yo creo que ese viaje para él fue fundamental, vamos. Y en el cine también, ¿no, Begoña? Me imagino que bueno, sobre todo por lo experimental que era también, ¿no? Y lo atrevido que era. Trabajó además también con directores como Luis Buñuel, pero digamos que en Estados Unidos recogió también un poquito esa influencia, ¿no? de esos movimientos de la Nouvelle Vague. Bueno, pues sí, no volvemos, sí, claro, a lo de siempre, o sea, nos gustaría a todos, y es verdad, o sea, que citaba a fotógrafos inquietantes y a directores que producían desazón con sus imágenes, pero en el fondo en las conversaciones que tuvimos se hablaba más de My Fair Lady y de West Side Story y de Drácula y de mucho Hitchcock más que sí, de Kissmacher y de John Mecas, que sí, estaba al tanto de cualquier movimiento cinematográfico, gráfico, existencial. Leía la gran interview, la americana por supuesto, Rolling Stone, sabía todo lo que estaba haciendo Bowie, pero en el fondo si le ponían a elegir entre Beatles y Rolling, pues se quedaba con los Beatles, o sea, sí, cosa que a mí me llamaba la atención. Por eso, y
Sí, porque yo le pondría más en los Rolling, Pues, pero no en la simpatía por el diablo y todo ese mundo. Es que es eso precisamente, ¿no? Que tenemos... Sí, pero es muy contradictorio, ¿no? Yo creo que siempre... Es muy Y le ha gustado, ¿no? Es eso, es muy contradictorio, pero en el fondo te dice que, bueno, que encantado de hacer los cortometrajes que hizo y los Super 8, pero que lo que sonaba era con un plano largo, continuado, panorámico y en cinemascope, o sea, cosas que para supuestamente un maldito del cine, pues lo que querría es destrozar los fotogramas, encuadrar como le diera la gana y en algunas de sus declaraciones, porque yo francamente supongo que lo que hicimos durante el mes de julio del 2002 charlando con él, pues ahora sería completamente distinto, pues por lo que tú dices, era contradictorio, pero a mí la imagen que él me transmitió era de una persona que amaba el cinemascope, el 70 milímetros, que quería ser Drácula y que en el fondo hizo Arrebato porque quería sobre todo hacer un gran plano con un traveling perfecto, porque estaba harto de los montajes sincopados y psicodélicos de sus cortometrajes, o sea, pues eso, y era de Beatles más que de Rolling, pero podría haber sido de Rolling más que de Beatles. Pienso que en esos años en Nueva York sí que para él sería un subidón, pues toda la carga que recibiría, ¿no? Con respecto a la España de entonces, ya no solo en que le influenciara un tema determinado o una cinematografía determinada, sino solo vivir aquello, supongo que le enriqueció enormemente, ¿no? Porque España entonces pues era un poco... Pero es que es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando yo decía que ¿quién viajaba entonces? O sea, es que no es en los años 70. No, o sea, fue en barco, ¿no? O sea, sí, fue en barco. Fue en 1963. Casi no había empezado ni la inmigración. O sea... No, llegó con Dylan casi, ¿no? A la vez. ¿Quién tendría pasaporte o visados en aquel momento? Entonces, claro, o sea, tú imagínate, ¿no? O sea, de repente salir de San Sebastián, del tenis, de Villalobos, y estar en Nueva York con Basquiat y con Warhol por las calles, ¿no? O sea, entonces, claro, pero luego, claro, Chelis y yo le conocimos pues cuando ya tenía 58, le dio tiempo, bueno, pues para, de alguna manera, pues todo aquello se va, no diluyendo, pero amansando, y entonces lo que te apetece es el plano largo, y te apetece My Fair Lady, y dices que no te gusta Lars von Trier porque es todo lo contrario de lo que tú soñas en el cine, y eso pues porque ya tienes que hasta los mitos llegan a tener 60 años, ¿no? Y se amansan aunque sigan siendo tigres, ¿no? Luego después, está unos años en Estados Unidos, no, de hecho un año, ¿no? Está en Estados Unidos y después vuelve a Madrid, allí ya ingresa en la Escuela Oficial de Cine y, bueno, conoce al que será, Begoña, tú nos podrás decir mejor, probablemente el mentor de toda su carrera, ¿no? Que es José Luis Borao, ¿no? Empieza a hacer prácticas en clase, empieza a rodar cortometrajes, ¿no? Sí, pero ¿cómo fue eso? ¿Que no le dejaron ingresar? ¿O sí, cómo es la historia? Es que no tenía la suficiente edad para sí, entrar en las clases de dirección cinematográfica. Entonces se apuntó a un curso de cámaras, pero claro, la cámara en aquel momento era algo muy muy técnico, y él mismo reconoce en una grabación preciosa de los años 70 o 70, sí, que aquellas preguntas que le hacían en el examen de ingreso no tenían ni idea ni del diafragma, ni del objetivo, ni de la exposición tal y cual, y lo suspendió, y entonces directamente lo suspendió, y que y entonces pues pasé ahí en Madrid a hacer tiempo y estar metido en algo que tuviera que ver con la pintura, el diseño y tal, hizo decoración, porque acordaros que en aquella época no se hablaba de diseño, se hablaba de decoración, y así estuvo esperando en su magnífico apartamento del rascacielos de la Plaza España, donde pasó de todo cinematográficamente y vitalmente. Y luego aparece Borao, que también le suspende en su trabajo de fin de carrera, pero el mismo momento que le suspende por el trabajo ida y vuelta, le contrata para que trabaje con él. Y volvemos a
la relación con Borao fue de te amo, te odio, nos amamos, nos odiamos, ahora te dejo, ahora no te dejo, pues eso, pues porque era él, ¿no? Directamente. ¿Cómo comienza, digamos, su proyecto de primer largometraje? Porque si no tengo mal entendido, participa también en un programa de televisión, bueno, hace en Último Grito, si no recuerdo mal, en el año 68, y de alguna forma eso le influye, ¿no? A la hora de grabar su primer largometraje de título 1, 2, 3 al escondite inglés, aunque también, si no recuerdo mal, tiene varios títulos, bueno, se le puso en su momento varios títulos. ¿Cómo le influye ese trabajo en televisión de Último Grito en lo que después sería su primer largometraje? Bueno, pues es muy muy claro, ¿no? Último Grito era el programa pop por excelencia, bueno, o el único José María Íñigo, ¿no? Con José María Íñigo, con aquellos mostachos, o sea, estábamos en el 68, en el 70, tal y cual, o sea, y un programa pop en el que incluso pues se daban noticias de los Beatles, de lo que estaban haciendo los Beatles en aquel momento, tal y cual, y se ponían canciones de los brincos, y era un programa psicodélico. Él hacía los decorados también, ¿no? Él hacía los decorados. El director era Pedro Lea, también otra relación magnífica y al mismo tiempo atropelladísima. El director era Pedro Lea, Iván era su ayudante, pero Pedro Lea decidió que, bueno, como Iván era bueno, pues vamos a dejar la cámara, y entonces él se puso a dirigir, claro, entonces pues salir de un programa pop a ser largometrajes, pues la vieja historia del cine, ¿no? O sea, de la vieja historia del cine, lo estamos viendo ahora, gente que hace televisión y que luego dirige o interpreta en el cine, y estabas haciendo un programa de música pop, un programa pop del mundo pop, y estaba por ahí Richard Lester, que estaba en las películas de los Beatles, y tú haces 1, 2, 3 al escondite inglés, o sea, por pura lógica, lógica aplastante, ¿no? Que son yo lo que recuerdo como una sucesión de videoclips de muchos grupos, ¿no? O sea, está... Que fue una especie de sátira de Eurovisión o así. No, yo creo que... como muy promocional de esos grupos, ¿no? Luego el argumento no lo recuerdo bien, si había alguna... Sí. José María Íñigo, sí. Hay una línea de eso, pero en el fondo es un homenaje a... Es una sucesión, desde luego, porque hay como 10 grupos, los Pequeñique, los Brincos, o sea, un montón de grupos. Y a Richard bueno, Lester, Richard Lester influía mucho en claro, porque era el primer cine musical pop, ¿no? Que no será de aquel día, o Help. Y eso, pues como todo, ¿no? Si los Brincos y los Pequeñiques y los Bravos salen para hacer la versión española de grupos pop ingleses, bueno, mayormente ingleses, tú me corriges, pues 1, 2, 3 al escondite inglés quería ser Richard Lester en castellano, en español y en español. También organizó unas sesiones de proyección de Hielo Submarino, ¿no? Exactamente, sí. En esa época. O sea, él, sí, y yo vuelvo a insistir, mucha de su gráfica no solo está influenciada, sino que reproduce, como tanto Disney, que también aparece en su obra continuamente, sí, los dibujos de la película de Hielo Submarino, ¿no? De todas formas, corregirme, bueno, fue una película, es el primer largometraje rodado con poquitos recursos, ¿verdad? Básicamente tirando de amigos. Es una película que tardó un par de años así en estrenarse. No sé si el ministerio la vetó precisamente por considerarla demasiado experimental o demasiado extrema. No sé si... No. Bueno, sí, pues, no recuerdo exactamente, pero bueno, es la vieja historia del cine español distinto de aquellos tiempos, ¿no? Pero yo ya no sé si por extremo, sino simplemente por raro, ¿no? Que dijeran los censores, ¿qué coño hacemos con esta película, ¿no? O sea, os vuelvo a repetir, estábamos entre lo verde empiezan los Pirineos y Pipermin Frappé. Entonces de repente, o sea, no servía ni para una cosa, no podías ni darla en sesiones de 5 de la tarde de un sábado, ni podías censurarla porque no era ni política, ni erótica, ni nada. Yo creo que todos, o sea,
los censores, los distribuidores y los exhibidores, pues bueno, ¿y qué hago yo con esto? ¿A quién se lo ofrezco? No había... No era muy comercial. No, exacto, no. Es que incluso, además yo creo que el público que podía verlo, pues ya la veía con él, ¿no? O sea, de alguna manera, sí, eso. No, es que tampoco la palabra comercial, es que no había un caldo de cultivo para eso, para que es que parece lo de siempre. ¿Cuántos eran los poperos? Pues cuando te pregunto a ti, ¿cuántos cinefilos hay en San Sebastián? Pues 1000. O sea, no he contado, me da lo mismo, 1200. ¿Cuánta gente pagaría por ver un 2-3 al Escondite Inglés? Pues no, porque nos pasaba, pues que en realidad queríamos ver Yellow Submarine, ¿no? O sea, decíamos, esto es una españolada, punto. Sí. O sea, la gente decía, esto es una españolada. Y no era una españolada, era Iván, pero... O sea, que había la misma percepción del cine español que hay más o menos ahora, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. O sea, no... Bueno, ahora ya ha cambiado bastante. Pero las españoladas duraron bastante. Ha cambiado, pero no tanto, o sea, ha cambiado con Ágoras, el la 211, porque la gente dice, uy, pues no parece española. Entonces me imagino que si la gente normal hubiese visto un 2-3 al Escondite Inglés, hubiese dicho, uy, pues no parece española. Hubiese sido la misma respuesta, creo. Luego en la década de los 70 es quizá la más prolífica, ¿no? Ya empieza, bueno, ahí es quizá cuando empieza a viajar más, ¿verdad? A Berlín, a Cannes, a Brescia, a Ibiza, y creo que conoce a Almodóvar también en esa época. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, sería finales, ¿no? De los 70. Sí, sería. Era la época, bueno, es que ya yo me lío entre las décadas, pero claro, fue parte de la movida. Lo que pasa es que unos salieron más en las portadas de las revistas y otros salieron menos, ¿no? Pero claro, o sea, Iván estuvo dentro de la movida madrileña. Sí, yo diría que incluso como pionero, ¿no? De la pionero, movida. Lo que pasa que bueno, pues sí, Almodóvar, pues mira, pues suerte que tuvo Pedro, y suerte que no le tocó, o que no la buscó, que no la buscó el otro, ¿no? Que se retiró a sus cuarteles de invierno. O también, claro, la movida ha dejado muchos cadáveres en las cunetas en todos los sentidos y ha herido a mucha gente, e Iván fue pues uno de esos heridos, mal herido y punto, ¿no? Pero sí, claro, estuvo en la movida, en toda la movida. En punta de lanza, diría yo. Sí, lo que pasa es que luego ya la gente más joven atrapó ese coche, y ya los grupos eran más jóvenes, y ya salió lo de Pepi Lucibom, y ya se fue por otro lado la historia, ¿no? Y él, como dice Begoña, además, yo creo que en esa época entró en un tema ya físico, de vivencias tóxicas, que ya pues fue hacia otro, ¿no? Y acabó recluyéndose, ¿no? Sí, es una cosa que para mí, bueno, personalmente siempre me deja sorprendido, ¿no? Cómo puedes estar 20 años en una casa, pero cada cual es cada cual, ¿no? En esa época con Almodóvar, sobre todo mucha cartelería, ¿verdad? Sí, hizo, yo creo, Pepi no sé si es suya, pero desde luego también. Pero Laberinto, Entre Tinieblas, que he hecho yo para las primeras películas de Pedro, las del subidón, digamos. Y son grandes carteles, además, porque expresaban exactamente lo que, aparte de tener el sello personal que tenía y ha tenido siempre todo lo que ha hecho Iván, que no solo se adecuaba a reflejar la temática o el contenido de lo que tenía que ilustrar, sino que conseguía además incorporar su sello, y que cuando alguien viera eso dijera, esto es Iván Zulueta. Además es que cualquier cosa, el mismo disco que tú has traído ahora, el de Beacamán, o sea, lo ves a lo lejos y dices, eso es Iván, aunque no lo sepas, o cuando yo no sabía que había hecho el logo, si queréis, del mítico Drastor, y de repente, claro, ya le conoces a él, un día ves
ves el logo del Dastos, que además todos lo hemos tenido como posavasos y no lo hemos metido en el bolsillo, pues es verdad, o sea, porque es él, es Iván, y claro, hizo los carteles de Almodóvar, de los primerísimos Almodóvar, claro. Y a finales de esa década, de los 70, rueda, como decimos, su mayor éxito, éxito en su día quizá no tanto, ¿no? Quizá el título Arrebato de 1979, que quería ser en un principio un corto, Begoña, pero que al final acabó siendo un segundo largometraje, ¿no? No quería ser un corto, no. La cuestión, porque además creo que, bueno, a ver, volvemos a decir, o sea, esto es lo que dijo ayer cuando estaba vivo. Hoy diría otra cosa y mañana diría otra. No, nos quedamos con lo que dijo ayer, ¿no? No, simplemente que fue salió mal, pero fue una operación comercial. O sea, lo intentaron con Leo Espardo, su corto más conocido, y con un productor, Augusto M. Torres, y entonces calcularon cuánto les había costado Leo Espardo y dijeron, bueno, pues para hacer un largometraje, ¿cuánto dinero necesitamos? Y según dice Iván en el documental reportaje homenaje que le hizo pero como es Anders Duque, pues eso se mantuvieron estrictamente en lo que se podía gastar. Si Leo Espardo, un cortometraje a 16 milímetros te cuesta esto, Arrebato un largo a 35 te va a costar esto, no te salgas de ello. Entonces te quiero decir, también para que veamos que no fue una locura de pues vamos a hacer una película a ver cómo sale. No, había un productor, hombre, lógicamente más enloquecido que el resto, y había un director que se tenía que atener a unos puntos y unas pautas de rodaje y a unos dineros. O sea, fue una operación comercial, pero en el fondo tampoco, yo eso sí que no sé destinada a qué, o si ahora pensaríamos que ahora hubiese tenido una carrera magnífica en el circuito de festivales, ¿no? De que sí, ahora tú ves películas que dices, esta película va a ser un carrerón en festivales, no se puede estrenar en salas comerciales, pero ganará 20 premios, le pagarán al director 20 estancias en distintos festivales, será feliz, conocerá gente, al final Hollywood le encontrará y se lo llevará, punto pelota, y ya está. Ahora, ¿qué idea tenían comercialmente con Arrebato? Pues no lo sé. También es cierto, os recuerdo que antes de ser una película maldita, Iván siempre dijo que quería hacer, que para él Arrebato era una película de vampiros. O sea que en el fondo hubiese querido hacer una película de género de terror, porque él adoraba a los vampiros. Pero claro, pues, es una especie de le salió una película de vampiros rara para los años 70. Una mezcla entre terror y drama, ¿no? Más o menos. Una película que quizá no muchos hablabas de festivales, no sé si Berlín y Cannes de hecho la rechazaron, ¿no? Sí, claro, sí, es que estaba pensando en el Berlín y el Cannes de ahora, o en un Locarno. Si hubiese existido el festival de Locarno en aquel tiempo, hubiese sido la típica película que Berlín y Cannes rechazan y Locarno acepta, y luego de repente todos se mesan los cabellos y al final acaba en Sabaltegui, ¿no? hubiese sido algo por el estilo. Pero antes que hablabas del ajuste presupuestario, vamos, que lo tuvieron calculado, sí que se percibe, bueno, por lo menos yo en el recuerdo que tengo de cuando la vi, de que no hay un desfase. O sea, la película, su gran valor es el guión, porque no hay exteriores a tutiplén, ¿no? Casi todos son tomas muy interiores, muy cercanas, obsesivas, que creo que que la economía de medios que yo recuerdo de la película está al servicio del guión, y es que el guión a mí me parece magnífico, ¿no? La historia de que alguien va siendo comido y vampirizado por el propio cine y todo ese bucle que monta Iván, ¿no? O sea, que es de vampiros mezclado con el cine, y eso
para él es como una especie de, no sé, de superdefinición, ¿no? El cine te vampiriza. Es que a él yo por lo que he leído de él, ¿no? Le vampirizaba, le enamoraba, le consumía, ¿no? ¿Es falso entonces eso de que el presupuesto inicial era menor, después no tengo ni idea si se fue... De hecho, bueno, no sé, yo he leído que el propio... Desfasando. El propio productor, que creo que era Nicolás Astigarraga, ¿verdad? Al final acabó, digamos, separándose de él, personalmente hablando, entre otros motivos, ya por las propias críticas que recibió la película, que no fueron demasiado positivas en su momento, como por el desfase entre el presupuesto inicial y el final. Es mentira eso. No, yo no te digo que fuera, sino que la primera, y estamos comentando siempre que con Iván empiezas de una manera y acabas de otra, o sea, entonces te quiero decir, al principio fue una cosa, además Astiagarra, Nicolás, que luego más tiene, pues eso, estamos en la historia de ese bar magnífico, Lecoq de Madrid, o sea, era gente también que andaba mucho pues en ese Madrid magnífico, nocturno, oscuro, de la movida. Nicolás y su hermano son de León, pero yo me estaba hablando del otro productor, del más productor, que era Augusto M. Torres. Estos aparecieron después, pero ya como pues eso, pues queremos hacer una película y vamos a hacerla con Iván. Iván necesita el dinero y por supuesto, pero además es que volvemos, la historia de los amores y de las amistades de Iván son también historias de encuentros, desencuentros, vuelvo a encontrarse, vuelvo a dejarme, pues sí, se perdió mucho en arrebato muchas historias de amistad, muchas aventuras, pero el desfase en todos los sentidos pues influyó en el dolor provocado por Arrebato, que es ¿no? Además, es que la crítica la puso mal. Es que volvemos a lo de siempre. O sea, ahora Arrebato, si no la viéramos con esa sensación de culto, que hay que verla, y que lógicamente hay que verla así, porque cada uno construye la mitología que le apetece, pero es una película, bueno, pues muy bien, de una seducción. Ahora ya sabemos lo que es el cine, sabemos que el cine mata, que el cine asesina, que el cine seduce. Hemos visto El fotógrafo del pánico, hemos visto muchas cosas, pero es que en la España del 79, cuando dices, la crítica la puso mal, es que pensando en la crítica que podía haber entonces, no te quiero decir de las grandes revistas de cine como Film Ideal y todas esas cosas, que lo hubiesen entendido, pero que también ellos estaban buscando cine mucho más politizado, cine mucho más politizado, o cine más nouvelle vague, entonces claro, les aparece eso y cae como un meteorito que nadie puede saber. Acuérdate, ¿no? El público, o sea, los productores, los oficiales, no los Astiagarra, no sabían lo que hacer con ella. Los exhibidores menos. Se estrena en el Cine Azul el 9 de noviembre del 80. Dura una semana, a pesar de ser el Cine Azul, que podía ser como el Tueva de ahora, pero se estrena malamente, nadie se entera. Resulta que Fotogramas ha cerrado su edición para cuando se estrena, por lo tanto una crítica que podía ser positiva se pierde. Luego resulta que Fotogramas tiene 2 ediciones, Madrid y Barcelona. También la votación en Barcelona casi no se estrena, entonces pierde los votos de Barcelona. No puede ser elegida mejor película del año, o sea, nada le sale bien, y mientras tanto pues Iván ya está absolutamente desfasado con el cine, con la droga, con las amistades, tal igual, y a la gente que a la gente ya sabéis que ahora nos gustan mucho hablar de malditos, pero que cuando le tienes al lado y te molesta y tal y cual, pues te lo quitas. En ese sentido decía yo que podía ser maldita cuando en la primera pregunta de la tertulia, ¿no? Porque salió todo mal. Entonces sí, ya tuvo como una maldición la película. Es lo que decía Begoña. Igual ahora
estrenar esa obra ahora habría llevado otro camino, ¿no? Bueno, seguramente habría sido distinta, ¿no? Pero un poco haciendo un paralelismo, ¿no? Luego ya empieza ahí la decadencia, ¿no? A partir de los años 80 sigue haciendo cartelismo, sobre todo. Sí. Sigue haciendo los 80, pero digamos que ya su adicción a la heroína también le lleva por otros derroteros, se aísla, ¿no? Y digamos que ahí empieza ya. Sí, yo creo que tengo entendido, ¿no? Que se recluyó en Aloha, hizo muy pocas salidas y sí que tuvo un par de proyectos, ¿no? De mediometrajes para la televisión. Sí, hizo dos cosas, hizo Párpado y Ritesti. Sí. Párpados con Poncela pero creo que fue Marisa, bastante problemático todo el tema, ¿no? Fue problemático, pero más que recluirse, o sea, él también, volviendo al documental de Andel Duque, él también dice que no es que se recluyera, es que Aloha siempre había sido su refugio, ya no se podía más, pero es que no se podía más ni físicamente ni monetariamente, o sea, todos sabemos que la heroína es cara, o sea, no es que fume el ducado, es que estás fumando algo fumando o metiéndote o inyectándote o como lo hagas, muy muy caro. Entonces había que refugiarse. O sea, no es aislamiento, es buscar refugio y de alguna manera pues también resultó que Aloha le vampirizó, porque también Aloha es una mansión muy vampírica, ¿no? Muy hermosamente vampírica, pero yo creo que él vivió o sea, él nunca diría reclusión, salvo en los momentos más tristes, ¿no? O más tirados de su vida, fue refugiarse porque nunca rompió el vínculo. O sea, tampoco es la imagen de no, porque yo me largo de San Sebastián porque odio esta ciudad, odio mi casa, odio mi familia. No, o sea, se fue a Madrid porque Madrid estaba allá y porque había cosas que ver en Madrid, volvía de vacaciones, volvía cuando le daba la gana, y cuando vio que la situación era insostenible, pues se vuelve. Y me imagino que la vida y todo y la lucha por intentar llevar una buena relación con la droga, porque te quiero decir, nunca la rechazó, o sea, rechazó todo lo que le rodea, o sea, le daba rabia pues el mercado negro, le daban rabia los dealers, le daba rabia la hipocresía, le daba rabia tenerse que meter metadona, pero él, si hubiese podido mantener una relación lógica y hermosa con la heroína, pues posiblemente la hubiese mantenido, pero no le dejaron, o sea, se murió antes, yo creo, de que una de las penas será que acaso dentro de 10 años pues las drogas estén legalizadas o las puedas comprar o lo que sea. Entonces ese fue el gran problema, que no pudo tener una relación lógica pues con su otro vampiro, ¿no? O sea, me acuerdo cuánto le jorobaba la metadona, ¿no? Porque le parecía que era pues eso, yo qué sé, pues hacer el amor sin hacerlo, ¿no? Pues, decía que para qué la metadona pudiendo, pero así fue, pero por culpa de todo en general, del entorno. O sea, él hubiese podido llevar una buena relación con el cine, con la droga y con todo más, o acaso no, vete a saber. Ya para terminar, ¿vosotros pensáis que Iván murió lamentando la vida que llevó? ¿O pensáis que quizá quiso haber hecho cosas que no hizo, proyectos que no llevó a cabo, personalmente llevando una vida diferente? Comentaba Begoña el tema de las drogas. Hombre, no sé hasta qué punto. Yo sí veo en toda su trayectoria que sí que hay una parte de un gran disfrute hasta los 80, ¿no? Y ya a partir de ahí yo ya no sé si él estaba tan de acuerdo con la vida que estaba llevando o no. Yo ahí ya no le conocí tanto, ¿no? Pero sí que se palpa en el resto, o sea, hasta ese momento que su vida fue muy muy intensa y muy
muy gozosa, ¿no? En ese sentido. No sé si esos 20 años en Naloa le supusieron, o sea, si estaba a gusto consigo mismo, pues no sé si es la pregunta, o si intentó salir de ese, un poco de ese estilo de vida y volver a, porque yo sí que le he oído decir que, bueno, que estaba esperando una oportunidad para volver al cine, no sé, ahí sufriría, supongo que sus frustraciones como todos, ¿no? Pero no sé si a la larga es lo que quiso hacer. Yo es que no me atrevo a decirlo, porque ya digo, yo creo que Iván tenía 1000 prismas. En los últimos momentos, bueno, pero en los últimos momentos no sé, o sea, durante mucho tiempo lo que quería es tener dinero. Porque como muchas grandes familias de nuestro entorno, pues al final todo se fue a pique, y había momentos en que lo que quería era tener dinero siempre para todo y para lo demás, o sea, para lápices, para viajes, para no sé qué y para no sé cuánto, o sea, que como era una persona normal, pues a veces quería tener dinero porque necesitaba dinero, otras veces quería hacer carteles, otras veces quería un productor, otras veces quería un novio, otras veces quería cantar a CDG y otras veces quería pasear con su perro, ¿no? O sea, con el bueno, siempre tuvo boxers, y el último creo que fue Bongo, o sea, que es que reivindicando un Iván normal, que no lo fue, porque si hubiese sido normal no hubiese hecho arrebato, pues lo quería todo, o sea, quería cuando llegase el festival de cine ir a ver películas, pero luego de repente le asustaba el bajar, y cuando conseguía bajar era feliz, y entonces si no podía bajar, pues volvía corriendo a casa, y me imagino que en esos momentos había la frustración de querer y no poder. Quería tener un vídeo en buenas condiciones porque se le estropeaba, no sé, o sea, eso. Yo reivindico el maldito normal, que en el fondo fue feliz cuando le tocó ser feliz, y fue desgraciado, pues porque la vida también se le fue jorobando, y quizás por haber tenido un mundo tan magnífico, pues no supo reaccionar pues con la, bueno, pues eso, o sea, no sabía ni necesitaba ni ir de bancos ni ir a comprar seguramente sus orígenes tengan que ver con una entrada, ¿no? Entonces, con su forma de reaccionar, ¿no? Entonces eso, ¿qué quiso Iván? Pues en el fondo lo que todos, o sea, ser feliz, ganar la Palma de Oro en Cannes, conocer a David Bowie. Yo pienso que en bastantes años fue bastante feliz. Exactamente. Por lo menos eso se palpa en su obra, ¿no? Sí, y en muchos momentos que tampoco una existencia terrible en aquellos 20 años. O sea, feliz a ratitos, o sea, pues cuando estaba dibujando a las 6 de la mañana, cuando de repente veía que sí le salía uno de sus proyectos de carteles, cuando de repente veía que podía enfrentarse a todo lo que se hizo en el Coldo Michelena, fatal, pues cuando no se atrevía, ¿no? Era sí, yo recuerdo una frase suya que decía que de lo más horrible que le había pasado era haber hecho un cartel y haber visto que no era bueno, o sea, haberse encontrado, pues o bien por la falta de rutina o de trabajo o de encargos, haberse encontrado con algo que él mismo no aprobaba y sentirse un poco impotente ante decir, Dios, o sea, no puedo, ¿no? Era muy perfeccionista también, y eso sabéis que duele mucho. Entonces me acuerdo cuando hizo el cartel de homenaje a Kubrick por el 2001, pues a todos nos parecía magnífico, y él no estaba de acuerdo. Entonces, pues eso, es que casi todas las características de Iván sirven para que la vida te duela más, te duela más, lo cual no significa que él no diera también bastante a la vida.
Muy bien, con eso nos quedamos. Begoña del Teso, José Luis Lanzagorta, es que ricascamos por haber estado Suri. aquí. Vale, mi es que era yo. Bueno, estamos ya en la recta final del programa, pero antes de despedirnos vamos a recordar, como no, las dos vías de las que disponéis para poneros en contacto con nosotros. Por un lado, la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico euskoikaskuntza, todo junto, @r-irratia.com. Por mi parte es todo, nos vemos, ya lo sabéis, el próximo sábado con otro tema de interés y con nuevos invitados. Agur.